Entre los años 2014 y 2015 se estrenó una trilogía de videojuegos indies que se afianzaron rápidamente en el mercado y que estaban en boca de muchos jugadores. La famosa saga Five Nights at Freddy's. Tenía ganas de repasar esta saga, así que dije bueno, voy a empezar con los 3 primeros a ver qué onda. Bueno, la temática de esta trilogía es el terror. El género al que apuntan es el terror. Por lo que la pregunta es, ¿está a la altura esta experiencia de terror en estos 3 primeros videojuegos de la franquicia? Y la verdad es que es complicado. Vamos por partes. Five Nights at Freddy es una experiencia con reglas sencillas. Sos un guardia nocturno de un local, en este caso una pizzería, que tiene que vigilar y defenderse de misteriosos animatrónicos que cobran vida por la noche. Nosotros como trabajadores llegamos acá tras ver el puesto libre en el diario y el juego desde la primera noche con una ambientación solitaria y una llamada de teléfono nos pone en contexto sobre la situación actual. Durante las 4 primeras noches recibimos llamadas que, además de felicitarnos por seguir avanzando en el juego, nos van a ir dando pistas o directamente diciéndonos cómo reaccionar ante ciertos animatrónicos que nos podemos cruzar. Bueno, a todo esto tengo que preguntar, ¿qué introducción es esta? Sí, yo lo dije antes, este juego era una experiencia con reglas simples, pero una cosa es la simpleza y otra es algo mal hecho. No se puede excusar este inicio con es simple, porque no, hay que dar unos mínimos de contexto argumental para ubicar al jugador y que dentro de esta experiencia la cosa fluya coherentemente. Durante los primeros 10 segundos se nos muestra un diario que dice que hay una vacante para guardia nocturno en un local, por lo que el protagonista de esta historia acepta y enseguida a trabajar. Bueno, me podrán decir ustedes, es una introducción simple porque el punto fuerte de este juego es la jugabilidad, es la experiencia terrorífica, pero no. Ahí estaríamos tapando un inicio defectuoso con la simpleza. Y así no va la cosa, porque surgen las famosas preguntitas. ¿Por qué el protagonista, después de toparse con una experiencia terrorífica y anormal así, no busca información, no reclama nada o directamente no renuncia a este empleo? ¿En qué cabeza puede caber que este tipo venga, arriesgue su vida? Porque sí, el trabajo de guardia nocturno dentro de todo se arriesga su vida. Sí, pero acá es ante una anomalía como esta, que se te paren muñecos robóticos y que te quieran matar. Y el tipo no reclama, no pregunta, no se informa, nada, y encima sigue viniendo sin reprochar. Primera desconexión entre el protagonista y el jugador. ¿Qué incentivos para volver a trabajar en esta pizzería tengo yo, jugador interpretando a este protagonista mudo, si sé que mi vida corre peligro y que la solución a esto es tan sencilla como reclamar o en otro caso renunciar al trabajo? ¿Qué me incentiva a mí a volver a este empleo si sé que es un suicidio y encima anormal? Esto es algo que se tiene que evitar en los videojuegos, que la propia experiencia fuerce al jugador a seguir al protagonista, por más que lo que se esté haciendo no tenga ni la más mínima coherencia interna. Este juego está forzando la experiencia que nos intenta ofrecer. A su vez, este juego tiene mucho misticismo en el aire. Siempre hay situaciones raras y extrañas que nos llaman la atención en esta experiencia. Pero cuando terminamos el juego, ninguna se explica. La más grave son los animatrónicos. ¿Cómo se pueden mover los animatrónicos? ¿Qué explicación hay para esto? ¿Una explicación fantasiosa? No importa, estamos en un juego de ficción. ¿Una explicación científica? Te la acepto mientras que cuajes todo. ¿No explicar nada? ¿Y que sea lo que sea? ¿Y que te ataquen por atacar? No. Eso ya no. Y este problema no solo es parte de este juego, sino también de los 2 siguientes, porque en el segundo ocurre exactamente lo mismo. El protagonista, el personaje que viene a trabajar acá, es consciente tras pasar la primera noche de que este empleo es un suicidio y sigue repitiendo el mismo error hasta la 7ª noche. El tercer juego intenta más o menos contextualizar la situación y explicar un porqué, ya era hora, del movimiento de estos animatrónicos. Todo esto mediante minijuegos que se dan al finalizar cada noche. El problema es que estos minijuegos, si bien aclaran ciertas cosas, mostrándonos que un grupo de almas humanas se meten en estos animatrónicos y aparentemente, porque no está completamente claro, esto les da vida y movimiento, hay otras cosas que directamente no se explican. ¿Quién es este tipo de Violeta que está atacando? ¿Por qué ataca? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué hace acá? Y sí, yo sé que hay miles de millones de teorías sobre
sobre este juego, obviamente, pero que los propios fans sean los que tengan que hilar esta obra y que los propios juegos en cuestión no den ni siquiera pistas concretas sobre lo que está pasando y que sean tiros al aire, la verdad es que no salva el argumento, muchachos. Si para disfrutar de un videojuego argumentalmente nosotros por fuera del medio tenemos que hilar la historia con lo que se nos ocurra, es señal de un guión deficiente. No hay contexto argumental para situar todos estos sucesos. Y hablando del contexto argumental, en lo cronológico la verdad estoy perdido. Cuando nos pagan con el cheque en el primer juego, que nos dan una miseria de dinero encima, se lavan las manos porque ponen XX, así tapan el año. En el segundo juego se pone que es 1987. Y el tercer juego termina así sin más, sin contexto, sin fecha cronológica. El problema con todo esto es que tanto los números como los propios locales no me dan para ubicar bien estos tres juegos. Para empezar, es imposible que el 1 sea el primero cronológicamente, porque en la cuarta llamada vemos que este tipo que nos está hablando es asesinado por, en teoría, estos animatrónicos. Pero a su vez, este mismo tipo es el que también deja las llamadas en el segundo juego, o sea que es imposible que el 1 vaya antes que el 2. Hay muchas contradicciones porque en el segundo juego, la primera llamada, te avisa que hubo un guardia justito antes que vos, y en un tono casi poniendo comillas en nuestra cara, nos dice que por los problemas que tuvo ya no está trabajando más. Tras ese suceso, nos dice que la oficina fue remodelada a como era antes, o sea que siguiendo lo establecido, es decir, que el tipo del teléfono está llamando, nos hace ubicar el segundo juego en la primera posición de esta línea cronológica. Después iría el 1. Esto teniendo en cuenta lo que les expliqué de que el tipo de la llamada es asesinado en la cuarta noche del primer juego. Pero si nos dicen que hubo un guardia antes que nosotros y que fue remodelada la oficina, tiene que ser el del primer juego. El tipo de las llamadas le dice que él mismo fue el guardia anterior al protagonista de la primera experiencia. Por lo que si este tipo de las llamadas sigue mandando mensajes al protagonista del segundo juego, sí o sí tiene que ser el siguiente al de la primera experiencia. Pero todo se vuelve más caótico cuando en la sexta noche del segundo juego, este mismo tipo de las llamadas nos dice que nos van a pasar al turno día y que él va a venir al turno noche, lo cual engancharía bien con el primer juego si esta fuese una secuela bien contextualizada. Porque en dado caso de que el tipo del teléfono pase a nuestro turno y la cronología fluya así, ¿cómo carajo va a haber un cambio tan contrastado entre el segundo juego y el primer juego respecto a la oficina? Si pasan semanas o tan siquiera días entre ambas experiencias, por cómo se nos relata todo. Ah, y también quiero recalcar otro error que tienen el primero y el segundo juego. Resulta que ambos trabajadores son despedidos en la última noche por manipular a los animatrónicos, ya me van a decir cómo, bajándoles la dificultad, ya me van a decir por qué, cómo y cuándo lo hicieron sin que nadie se diera cuenta, y obviamente por tocar material de la empresa en un turno en el que no se debería hacerlo, somos despedidos, sí, y que ese mismo material nos intentase matar no es motivo para que tan siquiera los revisen o para que los echen de este lugar, para que los tiren a la basura si saben que son peligrosos. No hay sentido, no hay coherencia, no hay lógica interna. Además, esta es otra situación forzada que desconecta la historia de la jugabilidad, porque mientras que argumentalmente este protagonista que es mudo, inexpresivo, y eso que estamos en una experiencia de terror, otro punto negativo, la inexpresividad del jugador, o mejor dicho del protagonista, agarra y le baja el nivel de dificultad, no me pregunten cómo, a los animatrónicos. Pero todo esto es una decisión suya, la toma por su cuenta, cero relación con el jugador. El jugador directamente cuando va a encarar la última noche le sale en esta opción, este tablerito, en el que puede elegir el nivel de dificultad con el que quiere pasarse esta última noche. Y por cierto, esa es otra incoherencia, porque podés dejarlos en el máximo nivel de dificultad y eso contrastaría con lo que argumentalmente quiere hacer el protagonista, que es bajar la dificultad para zafar fácil de la última noche. Es toda una situación forzada que va con el argumento de esta trilogía, que es un desastre. No nos contextualizan bien argumentalmente ni cronológicamente. Hay situaciones que son la verdad raras y que no se explica por qué. Y hay millones de preguntas al aire. ¿Por qué el protagonista, después de pasar la primera noche sabiendo que es un suicidio este empleo, sigue viniendo sin reprochar nada? ¿Por qué no se informa bien sobre este local? ¿Por qué no trae o usa algo para defenderse, atrincherarse, trabar las puertas y todo? Si tan desesperado está por zafar de todas estas noches, que le enseñe las grabaciones en la cámara a los superiores y que ahí se verifique todo. ¿Me vas a decir que todos los guardias que estuvieron pasando por este turno
¿No mostraron lo que hacían estos animatrónicos por las cámaras a los superiores para que le echasen un ojo? ¿Por qué se mueven los animatrónicos? ¿Qué es lo que quiere este tipo de Violeta en este local? ¿Quién es el tipo de la llamada? ¿En qué orden cronológico, y que sean datos que los explique el juego, va ubicada esta trilogía? ¿Por qué los animatrónicos quieren atacar al guardia? ¿Por qué le pagan una suma miserable al guardia y este no reprocha? ¿Por qué tapan con 2X el año en el que se pagan las cosas en el primer juego y en el segundo no? ¿Qué es eso de mal olor? ¿El protagonista no se ducha o qué onda? Mirá, ahí tenés otra desconexión entre protagonista y jugador. ¿Qué pasa si el jugador está limpito, recién bañado y está probando esta experiencia? Nah, no le voy a cargar más errores de los que ya tiene este juego. ¿Por qué se genera el incendio en el final del tercer juego? ¿Cómo funciona el sistema de bajada o subida de dificultad en los animatrónicos? ¿En qué momento lo hace? ¿Por qué nadie lo nota? Puedo seguir y seguir y seguir haciendo preguntas media hora seguida, la verdad, porque no se explica nada. Y vuelvo a lo que dije al principio. Una cosa es tener reglas simples, una experiencia sencilla de comprender, y otra cosa es ser vago y no hacer un carajo argumentalmente, porque estos tres juegos son un desastre argumentalmente. No desarrollan ningún personaje, ni el tipo del teléfono, ni el protagonista, ni los animatrónicos. No sabemos qué son las supuestas almas, porque otra cosa no se me ocurre que sean. No sabemos quién es el tipo de Violeta y no sabemos nada, literalmente. El contexto argumental de estos tres juegos es un desastre. Ahora bien, lo argumental es un desastre. Entonces, ¿qué tal lo jugable? Bueno, la cosa cambia bastante, la verdad. Las mecánicas son sencillamente telequinéticas. Abrimos y cerramos puertas, prendemos luces, alumbramos pasillos, vigilamos cámaras, nos ponemos máscaras, cerramos conductos. Las tres experiencias ofrecen variedades que hacen distinta la supervivencia en cada entrega. En el primero, pudiendo solamente prender luces y cerrar puertas, además de vigilar por las cámaras, obviamente. El segundo, teniendo que defendernos de tres flancos distintos, siendo la cajita musical, el pasillo frontal y los conductos de la habitación, agregando también la defensa personal poniéndonos la máscara, que con esto evitamos el reconocimiento facial de los animatrónicos, así como también tener que darle piolita a la caja musical para que este bicho no nos agarre. Y en el tercer juego, teniendo que evadir las distintas pesadillas que tenemos y utilizando un sistema de pesca con audio en el que ponemos la vocecita de un niño por parlante en una habitación para ir llevando al animatrónico lejos de nosotros, además de cerrarle los conductos individualmente para que este no pueda pasar. Y encima de todo, teniendo que defender los sistemas de audio, video y cámara y ventilación. El tercero es el que añade más mecánicas y que cambia un poquito la rueda de juego, porque ya no nos atacan varios bichos como en las anteriores dos entregas, sino que nos ataca uno, pero los otros son pesadillas, los cuales nos distraen y desestabilizan respecto al que de verdad tenemos que preocuparnos, que es el conejito verde este. A su vez, en el segundo juego, algunos animatrónicos, como son bastantes, se pueden combinar para atacarnos, como es el caso del petizo de los globos, que nos distrae y que nos deshabilita la linterna, Jesús sabrá por qué, para que el zorro venga y nos ataque. Y en el primer juego la experiencia es muy buena, la ambientación sonora se maneja muy bien en los tres juegos. En el primer y tercer juego no hay canciones, en el segundo está solamente la de la cajita musical, que encaja muy bien. Pero más allá de eso, el autor de estas obras sabe que no tiene que poner canciones para ambientar este lugar, sino que son los propios sonidos diegéticos los que tienen que llevar la batuta. Sonidos de respiraciones, de los propios animatrónicos acercándose, rechinando, dando pasos, sonidos de ambiente como que se caiga algo en una cocina, sonidos de conductos de ventilación y demás. El manejo sonoro en una experiencia de terror es muy importante. Es importante en cualquier género, pero en el terror, donde hay que incomodar al espectador o en este caso jugador, es vital. Y estos tres juegos afortunadamente manejan muy bien el ámbito sonoro, porque te meten en esta experiencia de ser un guardia nocturno en un local de noche auditivamente. ¿Y visualmente qué onda? Bueno, la verdad es bastante sencillo, es un juego indie de mitades de los años 10, no voy a ponerme muy exigente tampoco. La imagen que tenemos al frente de una pizzería, porque sí, es una imagen con ciertas animaciones como la del ventiladorcito por ahí, tiene un movimiento de visión ondulado, lo cual hace que más o menos se genere ese efecto de vista al doblar la cabeza. No me pregunten por qué la oficina del segundo juego tiene conductos que están en el piso y que llegan directo a nuestro lugar, no me pregunten por qué,
sencillamente inverosímil, pero el resto de lugares, de los distintos locales, así como las oficinas del primer y tercer juego, están muy bien, a pesar del nulo contexto argumental. El diseño de los animatrónicos es carismático. Algunos tienen más mala pinta, otros no tanto, pero son igual de letales. Y tenemos un sistema de batería que nos sujeta y que nos obliga a racionalizar la energía que tenemos durante toda la noche, tanto con las luces como el abrir y cerrar puertas, así como el sistema de cámaras y ventilación. No obstante, hay un defecto en esta jugabilidad, y es que a pesar de que la curva de dificultad esté muy bien medida en los tres juegos, ya que vamos a ir de experiencias facilongas o menos complicadas a experiencias realmente difíciles, salvo en las infames últimas noches donde se genera la incoherencia argumental y jugabilística, hay una cosita que creo que se debió haber manejado distinto para que saliera mejor, y es que mediante avance en las noches, nosotros como jugadores sabemos que para evadir estos animatrónicos hay que seguir un cierto patrón con este, otro con este, otro con estos, otro con este, y así sucesivamente. Y esto a la larga lo acaba volviendo predecible a la experiencia en este sentido. La entorpece un poco. No la arruina, obviamente, pero sí la entorpece. Creo que le hubiese venido mejor que los patrones se mezclasen, que los animatrónicos atacaran por distintos lugares, siguiendo cierta coherencia, obviamente. Los animatrónicos de gran tamaño no van a poder meterse en los conductos, por ejemplo. Y así que con esas pistas el jugador vaya armándose su propia estrategia para defenderse. Que no te expliquen qué animatrónicos tienen o no reconocimiento facial, y que no te expliquen bien qué hacer en estas situaciones. Que el propio jugador se desenvuelva. Obvio, tirando pistitas indirectas, y si querés decirnos alguna que otra cosa, listo, hacelo, obviamente. Como que no les gusta que los alumbren. Así más o menos sabemos qué hacer con la linterna y no es un adorno. Pero decirte directamente cómo tenés que zafar y que encima los patrones sean fijos, creo que fue una pifia en esta jugabilidad muy bien manejada en los tres juegos. Ahora paso a hablar del nivel técnico. Yo sé que es un juego indie y yo sé que han pasado más de 5 años desde su realización a día de hoy que hago el análisis, por lo que sin ponerme muy exigente puedo decir que en el tercer juego el nivel técnico es bueno, hay algunos que otros bugs, hay algunos que otros sonidos que se escuchan desfasados y hay veces en las que la kinestética no responde a tiempo. Y en los primeros dos juegos hay un bug que es incomparable, la verdad. Sobre todo en el primero, porque si te ataca un animatrónico y vos volvés a las cámaras y volvés al animatrónico y seguís repitiendo este proceso sin demorarte más de un segundo hasta que sean las 6 de la mañana y termine tu turno, terminás ganando, aunque sea inverosímil. Y estos señores, por más que sea muy difícil de hacer porque hay que tener mucha resistencia y coordinación, rompen directamente con la lógica interna de este juego. Porque al bicho ya lo tenés adelante, ya está, ya te mató, ya te comió, ya te va a matar. ¿En qué cabeza cabe que subiendo y bajando la cámara puedas zafar de esta situación? No, no tiene sentido y es un bug que estropea la experiencia porque te puede hacer ganar noches, literalmente. Te pueden agarrar a la 1 de la mañana que si haces un esfuerzo sobrehumano, llegás hasta las 6 de la mañana, ganás la misión y listo, ganás la noche. Ya está. En el tercer juego esto no pasa, básicamente porque el juego pone un panel donde tenés que arreglar la zona de video, cámara y ventilación además del audio, y en el otro te pone las cámaras. Pero en los anteriores juegos, esto que puede seguir así, la verdad, es algo que no se puede dejar pasar y es un error tremendo. Hay algunos que otros bugs, pero como tal la experiencia no se me hizo infumable, por lo que el nivel técnico puedo calificarlo obteniendo este gran error inclusive en los primeros dos juegos como decente y bueno en el tercer juego. Bueno, como conclusión final de esta trilogía de videojuegos muy populares de terror en su época, tengo que decir que tanto personalmente como después de revisionar bien todos estos juegos y analizar punto por punto cada detalle, es una experiencia mediocre. O sea, personalmente fueron experiencias decentes, porque mentiría si les dijera que no me la pasé bien en estos juegos. Tienen ese toque de terror, tienen ese manejo de sonido, tienen esa ambientación y tienen esos momentos que de verdad te hacen meterte en la experiencia. Pero claro, si para disfrutar de esto tengo que desconectar el cerebro y no prestar atención a lo argumental porque directamente no hay contexto, no puedo pasar personalmente estas experiencias más allá del 6, más allá de una experiencia decente, normal, promedio que te puedas encontrar por ahí que te pueda entretener, no más de eso, porque ya poniéndonos serios y analizando todo este tema, lo argumental es un desastre. Cero desarrollo de personajes, cero contextualización cronológica, cero desarrollo argumental y cero coherencia y lógica interna. No hay nada, la verdad. La jugabilidad está muy bien manejada en los tres juegos.
Tienen algunos defectitos, tienen cosas que se pudieron manejar mejor, pero en definitiva yo diría que lo jugable está muy bien en las tres experiencias. El nivel técnico, quitando el infame bug que te hace ganar hasta inclusive el propio juego si lo manejas bien en los primeros dos, está manejado bastante decente, la verdad, bastante bien. Y en lo visual, más allá de su simpleza, tiene carisma. Teniendo una cara muy bien trabajada y otra pésimamente llevada, no puedo calificar a esta trilogía de otra forma que no sea mediocre. Y desde lo personal, solo recomendaría jugar estos juegos si lo que estás buscando es una experiencia que tenga ciertos momentos de terror y que sea capaz de entretenerte por un par de horas, desenchufando el cerebro y sin prestarle atención a la historia, que tiene menos peso y presencia que una pluma.